Bienvenido a otro video de amplificadores operacionales. En esta ocasión te estoy mostrando en pantalla lo que es una configuración básica de un integrador, que sería prácticamente el amplificador operacional, un capacitor y una resistencia, en la forma que te lo estoy mostrando aquí. Lo que tenemos en la resistencia entonces es un voltaje de entrada, tenemos aquí un voltaje de salida, el voltaje que hay aquí en este punto, que es la entrada inversora, con respecto a tierra. La diferencia de voltaje es aproximadamente cero, por lo tanto aquí se considera una tierra virtual y por lo tanto el potencial que existe en la resistencia de entrada sería así al considerar una corriente que vaya para acá, para la derecha, y al ser una tierra virtual el voltaje, la corriente esta de entrada, pues sería igual al voltaje de entrada precisamente entre la resistencia. Vamos a omitir señalar el subíndice, en este caso el 1. Después, esa corriente de entrada, lo que hay que pensar también es que la corriente que entra aquí en entrada inversora aproximadamente es cero o puede ser despreciable considerando la alta impedancia de entrada y por lo tanto esa corriente que está, la I, es la que va a pasar por acá por arriba y va a mantener una polaridad así en el capacitor. Entonces, este voltaje del capacitor lo consideramos en ecuación del capacitor, que sería así. Es igual a la corriente. Y esto es igual, por lo tanto, al voltaje al inverso del... Recuerda que el potencial de la entrada inversora es casi cero, por lo tanto el voltaje de salida es el negativo del voltaje del capacitor. Vamos a ponerle aquí voltaje del capacitor y por lo tanto yo voy a tener aquí menos capacitancia, voltaje de salida, el tiempo. Y esa corriente pues es igual a la ecuación anterior, entonces tenemos menos C, el voltaje de entrada entre la resistencia. Y la derivada del voltaje de salida entonces con respecto al tiempo es igual a menos 1 sobre RC, el voltaje de entrada. Una vez que ya tenemos esta ecuación, bueno, podemos aplicar la operación inversa y tenemos que el voltaje entonces de salida es igual a menos 1 sobre RC, es una constante, sale de la integral. Aquí tenemos la integral de T0 a T, el voltaje de entrada, diferencial de tiempo. Y por lo tanto, esto es un integrador. El voltaje de salida es la integral del voltaje de entrada. Lo que vamos a hacer es que la R y C la vamos a considerar 1 en nuestro circuito. Vamos a considerar el valor de la resistencia, ahorita lo vemos en LT-Spice, y C de tal manera que su multiplicación va a ser igual a 1. Y por lo tanto, el voltaje de salida pues es simplemente menos la integral de T0 a T del voltaje de entrada. Ok, la otra manera de ver la fórmula del integrador es que en, en lo que sería la transformada de Laplace, podemos sacar la transformada de Laplace de la ecuación y por lo tanto escribir lo siguiente. El voltaje de salida, su transformada, es igual a menos 1 sobre S, el voltaje de entrada. O lo que es lo mismo, voltaje de salida, voltaje de entrada, menos 1 sobre S. Esta es la ecuación de un integrador, 1 sobre S. El negativo es porque la participación o el circuito como está configurado es inversor, entonces es un integrador inversor lo que tenemos en realidad. Pero nuestro integrador per se, el básico, es 1 sobre S nada más, el matemático. Aquí en la configuración es entonces conjunto con acción inversora. Bueno, lo que vamos a analizar es la entrada seno, la integral de una función seno. Vamos a checarla así rapidito. ¿Recuerda cuál es la derivada de la función coseno? La derivada del coseno es igual
a menos seno de omega de t por omega. Entonces la integral de esto es la operación inversa. Tenemos que coseno de omega de t es igual a menos la integral del seno de omega de t. Y esta constante pues la podemos pasar para la izquierda. 1 sobre omega. ¿Sí? Y por lo tanto pues tenemos entonces que la integral es igual, la integral del seno es menos 1 sobre omega coseno de omega de t. Pero como esto es un integrador inversor, entonces le quitamos el negativo y vamos a tener 1 sobre omega coseno de omega de t. O sea, nuestro coseno va a empezar arriba. Vamos a pasar la señal seno y nuestra señal de salida va a salir una señal coseno. Ahora sí con el signo positivo. Ahora sí porque en el video anterior teníamos en nuestra señal, la derivada del seno era el coseno inicia arriba y el resultado iniciaba abajo. Ahora en este caso el coseno, el resultado verdadero inicia abajo, pero lo vamos a tener por arriba la señal del coseno. Y bueno, eso es lo que vamos a tener o a analizar en el circuito. Lo que tenemos entonces es pues vamos a analizar los parámetros que tenemos. El voltaje inicial del capacitor va a ser 0. El voltaje de este nodo que le llamo VO y este es VN del voltaje neutral sería la diferencia, es igual a 0, initial conditions. Los parámetros, vamos a utilizar una resistencia de 10 kilo ohms, un capacitor de 100 microfaradios. 10 por 100 me da 1000 kilos por micros, me da mili, entonces 1000 mili me da la unidad. Y bueno, aquí tenemos omega igual a 1 sobre RC, pues, por si acaso queremos cambiar esto. La omega, entonces, aquí la unidad, la omega sería 1 prácticamente. La frecuencia es igual a 1 entre 2pi. Recuerda que omega es igual a 2pi-f o lo puedo sacar así con esta fórmula. Y entonces el periodo es igual a 1 sobre f. El periodo lo voy a utilizar aquí en la función senoidal. Esta es una senoidal centrado en 0, amplitud 1, de frecuencia 1 entre 2pi prácticamente. Y vamos a hacer el análisis en el transitorio de 2 periodos nada más. Bueno, esta es nuestra fuente y veamos el resultado de esta simulación. Esta es nuestra gráfica. El resultado, tenemos la entrada esta que sería voltaje de entrada, la señal verde, y esta es la señal de salida. Esta es una función coseno, nada más que no está centrada en 0. Las condiciones iniciales tendrían que ser 1 para que coincida. Aquí nuestro punto inicial es si la función es pues en un coseno y va a iniciar un 1, pues sería interesante manejar el 1 aquí. Manejando el 1, pues obtenemos exactamente el resultado que deseamos, ¿no? Sería un 1. Ahora sí corremos esto. Esta es la entrada. Y esta es la salida. Y ahí obtenemos la función coseno. Esto es el integrador. Espero que hayas aprendido algo y que te sirvan estos videos de amplificadores operacionales. Son muy interesantes. Vamos a seguir trabajando sobre este tema. Hay muchas cosas que aprender. Y bueno, felices estudios. Hasta luego.